Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo número 4 referente a resultados y discusión. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Hemos visto hasta ahora la elaboración del tema de investigación, búsqueda de la información científica y la definición y realización de la investigación en cuanto a los materiales y métodos. Ahora vamos a continuar con lo que refiere a procesamiento de los datos. La unidad 4. Bien, primeramente, ¿a qué se refieren con resultados y discusión? En esta sección se presentan los datos procesados en formas de cuadros, figuras, tablas con la indicación de la significancia estadística correspondiente. Es decir, que en esta etapa ustedes van a presentar toda la información que obtuvieron en su trabajo. Si hicieron algún tipo de análisis, algún tipo que obtuvieron a través de tablas, de figuras e incluso de algún cuadro comparativo, deberán colocarlo en esta sección y además realizar una explicación sobre de qué se trata esa información que están proporcionando. Analicemos primero lo que son resultados. Déjenme retirar esto. Ya. Esta sección tiene como objetivo exponer y describir los datos obtenidos de tu investigación. Todos los datos que ustedes obtuvieron, por ejemplo, si su investigación se trataba de conocer la edad de una población, deberán exponerlo con comparación en tal cosa, lo que sea que hayan investigado. Si esa era su investigación, eso tendrán que colocarlo en resultados, ¿ya? Deben exponerlo a través de los datos obtenidos. De esta manera, luego van a tener que interpretar estos datos y contrarrestarlos con la teoría, es decir, hacer un análisis con lo que existe en la actualidad. El estado de la cuestión y tu propia investigación, es decir, lo que obtuvieron en base a lo que existe en el medio. A eso se refiere un contraste. Y para ello van a estar relacionados íntimamente lo que se refiere a objetivos, preguntas e hipótesis de la investigación, ya que en una investigación todo va concatenado. Bien, primeramente los resultados y luego vamos a continuar con la discusión. Resultados. ¿Cuál es algunos consejos, ¿no?, para escribir correctamente los resultados? Al igual como han hecho para otras secciones de la tesis, es fundamental que se puedan establecer en orden claro a la hora de presentar los resultados. El orden que se escoja depende de algunos factores, es decir, ustedes deberán presentar los resultados de manera cronológica, ¿ya? Y va a depender según el tema, el diseño de la investigación o las convenciones de la disciplina. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es lo que vamos a ver ahora. Primeramente, seguir un orden lógico racional. Por ejemplo, si ustedes van a hablar sobre un resultado que daba a conocer, qué sé yo, la cura de una enfermedad, pero no van a empezar directamente con ese resultado, sino que deberán empezar con resultados previos que se obtuvieron y llegaron a ello, ¿ya? Entonces se debe hacer en un orden lógico, racional, de la cual se puede identificar y llegar finalmente al resultado principal. Se define para cada aspecto de los resultados algún elemento ilustrativo, pueden ser tablas, tienen que utilizar aquí bastante lo que es tablas, gráficos, ejemplos u otros. En general, el tipo de elemento que use depende de la disciplina. Verifica que los resultados que se van a incluir sean lo suficientemente informativos como para cumplir los objetivos. A eso se refiere. Ustedes pueden decir, yo tengo muchos resultados, ¿cuál pondré? Bueno, tendrán que colocar aquel que se refiera a los objetivos, responda a preguntas, confirme o rechace la hipótesis de la investigación. En el caso suyo podría ser el comportamiento mecánico o alguna curva de análisis que hayan hecho sobre el entorno, los equipos o incluso los datos que obtuvieron a través de las pruebas de funcionamiento, ¿ya? Eso podrían ser los resultados. Otra forma, otro consejo para poder presentar correctamente los resultados es rotular y presentar de manera ordenada todos los datos, ya sea para datos cuantitativos, recuerden cantidad, cuantitativos, o cualitativos cuando se refiere a adjetivos. Es esencial que se pueda identificar claramente qué corresponde cada dato. Por ejemplo, si es una figura o gráfico que se presente en el texto, ¿ya? Por eso, cuando ustedes presenten los datos, pueden presentar también figuras, eso también es importante. Pero cuando presenten un dato, independientemente de lo que vayan a presentar, deben fijarse de que primero las tablas estén enumeradas. Puede ser en función del capítulo, tabla 1, 2, 3, para que el espectador o quien lea su trabajo pueda identificar claramente lo que obtuvieron, ¿ya? Así también las figuras deben irlas etiquetando. Obviamente ustedes han etiquetado otras figuras a lo largo de su trabajo, por ejemplo en el marco teórico, por ejemplo quizás en la introducción por ahí. Pero estas figuras que ya van en resultados son netamente de su trabajo, de lo que obtuvieron.
Por ejemplo, una foto del torno empezando cuando recién lo iban a armar, luego cuando ya estaba un 50% armado, un 100%, así. Entonces, ya depende de lo que ustedes deseen colocar los resultados, pero las fotografías, gráficos y demás deben ser de los resultados, no pueden ser información obtenida de internet porque eso no les pertenece pues a su trabajo de investigación. ¿Ya? Bien, eso por esos lados. Entonces, también obviamente las figuras tienen que estar debidamente etiquetadas o rotuladas. Ya, ahora bien, en el caso de elementos cuantitativos, que es cantidad, se prefiere presentarlos de forma... Claro. ¿Mande? ¿Cómo? ¿La? Bueno, entonces... No entiendo la pregunta, no se escucha bien, ¿cómo? Bueno. Verán, ahora bien, cuando se refiere a datos cuantitativos se presentan de forma objetiva, es decir, se pueden describir estos hallazgos y también pueden utilizar recursos estadísticos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos referimos. Cuando es cualitativo, en cambio, ahí se tendrán que poner los datos tal cuales. Por ejemplo, digamos que ustedes tuvieron que hacer algunas mediciones o se obtuvieron algunas mediciones en base a la construcción de una máquina para calibración, cosas así, ¿no? Estos datos corresponderían a datos cualitativos y pueden exponerlos. ¿Ya? Ahora bien, otro consejo es que otro aspecto importante a considerar es que se mantenga la objetividad. Los resultados deben estar afín con los objetivos y con la hipótesis, el planteamiento del problema. ¿Ya? Todo lo que ustedes presenten debe relacionarse con los objetivos para determinar si sirvió o no sirvió también. ¿Ya? Y para ver a dónde están llevándoles, si es que están encaminados al objetivo. Ya sean en estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos, un aspecto fundamental de la exposición de los resultados es que sea objetivo. Es decir, que nos referimos a presentar los datos de la discusión, separados de la discusión, puesto que dependerá de las convenciones de la disciplina de carrera, sino que nos referimos a los posibles juicios. Verán, se presentan normalmente los datos, en los resultados, todos los datos que ustedes tengan de su trabajo de investigación, y se hace una pequeña descripción de lo que significa. Pero luego, en un capítulo, en una sección llamada discusión, se realiza un contraste entre lo que obtuvieron y lo que existe en la actualidad. A eso se le llama discusión. Ya ahí valora el juicio de la persona que ha realizado esa investigación. Entonces, cuando se relata o se describen los resultados, se debe evitar calificar los datos de forma subjetiva. Como ejemplo, se ve una preocupante tendencia a, lamentablemente se encontró que los sujetos presentaron descuidadamente. ¿Se dan cuenta? Estas palabras que ustedes ven aquí entre comillas no son las adecuadas para colocar en resultados porque denotan un criterio personal. Y en resultados ustedes solamente deberán presentar los resultados y describir lo que significa, mas no emitir ningún tipo de juicio. Eso lo harán en la sección de discusión. Entonces, si interpretas el dato, haz esta interpretación siempre desde los objetivos de las preguntas y o de la hipótesis de investigación. De esa manera se asegura que el tesista